Y si la verdadera traición no llega con gritos ni amenazas, sino con una sonrisa corporativa y una frase disfrazada de progreso, así comenzó el final de mi historia en Solaria Urban Group, aunque en realidad fue apenas el principio. Me llamo Héctor Ramírez. Durante 15 años, lideré la zona centro-norte en una de las inmobiliarias más ambiciosas del país. No con algoritmos, sino con presencia. No con dashboards, sino con miradas, con café compartido en la cocina de los propietarios, con promesas que se cumplían. Pero hace 6 meses, todo cambió. La empresa trajo una nueva CEO, Natalia Corcuera. Venía de una firma tecnológica de Miami. En su primer discurso habló de ruptura con el pasado, automatización de relaciones y desintermediación del vínculo humano. Yo era, según sus palabras cuidadosas, parte de un ciclo que debemos superar. La frase que nunca olvidaré llegó durante mi despido. Tus métodos son apreciables, Héctor, pero te estás quedando atrás. Esa mañana, salí del edificio sin que nadie se atreviera a sostenerme la mirada. Y sin saberlo aún, estaba entrando en una historia que ningún algoritmo podría haber previsto. Una de esas historias de venganza donde lo humano termina venciendo al sistema. Una historia como la que estás a punto de escuchar. Cuando entré a Solaria Urban Group, la empresa no tenía más que una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio antiguo en la colonia Roma. Éramos 7 personas, un teléfono fijo que sonaba poco y una pizarra con promesas. A nadie le interesaba esa zona. Demasiado tradicional, demasiado fragmentada, decían. Pero yo vi otra cosa. Vi barrios con alma, con abuelos que aún vendían tamales en la esquina, con familias que luchaban por conservar lo poco que tenían. Y sobre todo, vi una oportunidad, no de especular, sino de servir. No tenía MBA ni traje a la medida. Tenía una moto, una libreta y la costumbre de mirar a los ojos. Empecé visitando edificio por edificio, conociendo administradores, vecinos, abogados de sucesiones. Me aprendí los nombres de los porteros, los cumpleaños de las nietas, los dolores de las viudas que querían vender pero sin ser engañadas. Pasaba fines de semana asesorando gratuitamente a una cooperativa que no sabía cómo legalizar su terreno. Y en cada una de esas acciones se construyó la base de algo más grande. A los 3 años, mi zona representaba el 35% de las ventas totales. A los 5, ya era la más rentable de todo Solaria. Pero lo que más orgullo me daba no eran las cifras. Era que cuando alguien preguntaba por nosotros en la zona, no hablaban de la empresa. Hablaban de mí, de mi equipo, de cómo habíamos logrado que un terreno abandonado se convirtiera en un centro cultural o que un viejo edificio se rehabilitara sin desplazar a nadie. Recuerdo especialmente el caso de doña Imelda. Su familia vivía en el mismo departamento desde hacía 52 años. Una constructora había ofrecido una fortuna por el edificio a cambio de desalojar a todos. Me reuní con los dueños del predio y les propuse algo distinto. Una venta parcial con cláusula de permanencia vitalicia para los inquilinos mayores. Todos ganaron. Nadie fue expulsado. Y por primera vez sentí que el trabajo inmobiliario podía ser también trabajo social. Nunca hice campaña interna para ascensos. No lo necesitaba. Los resultados hablaban por mí. El propio fundador de Solaria, don Mauricio Aguilar, me había dicho una vez: usted no vende propiedades, usted protege memorias. Con los años, la empresa fue creciendo, abriendo sucursales, digitalizando procesos. Y yo, aunque no dominaba las herramientas más modernas, nunca dejé de entregar resultados. Nunca dejé de ser el primero en llegar y el último en apagar la luz. Tal vez por eso nunca pensé que lo que habíamos construido podía ser visto como un obstáculo. Pero en las juntas más recientes,
comencé a notar algo. Se hablaba de activos subutilizados, de potencial de renovación agresiva. Y sin decirlo abiertamente, muchos comenzaron a referirse a mi zona como poco alineada con la visión de crecimiento. Yo creía que mientras entregáramos resultados y actuáramos con ética, nada cambiaría, pero estaba equivocado. La tormenta ya se estaba formando, solo que yo, confiado en lo humano, no supe ver que venía disfrazada de innovación. La llegada de Natalia Corcuera fue anunciada como una nueva era para Solaria. La prensa la presentó como una visionaria del sector PropTech, con estudios en Silicon Valley y experiencia liderando startups tecnológicas. En su primer discurso interno habló de evolución cultural, de agilidad digital y de convertir el ladrillo en datos. No mencionó una sola vez la palabra comunidad. Al principio, quise pensar que era solo un cambio de lenguaje, pero pronto quedó claro que no era solo eso. Natalia comenzó a reestructurar la compañía desde arriba, rodeándose de jóvenes egresados de escuelas de negocio, muchos de los cuales jamás habían pisado una junta vecinal ni tratado con una señora de 80 años que necesita tiempo, no velocidad. Se creó un nuevo departamento, Inteligencia Inmobiliaria Predictiva. Lo dirigía un tipo de 29 años que no sabía distinguir una escritura pública de una promesa de compraventa. Poco a poco, las reuniones semanales que antes eran espacios de análisis humano se convirtieron en exposiciones de PowerPoint llenas de gráficas, KPIs, flujos de conversión y engagement territorial. Comenzaron a hablar de zonas calientes para explotación como si se tratara de un juego de estrategia. Mi equipo, conformado por personas con más de una década de experiencia, fue excluido de esas presentaciones. La excusa: estamos orientando el foco hacia un perfil más dinámico y adaptable al entorno digital. En menos de 2 meses, reasignaron a 3 de mis asesores de confianza. Los movieron a otras zonas con pretextos administrativos. Contrataron a 5 analistas territoriales que no conocían la colonia, pero sabían usar dashboards. Les dieron tablets, drones y discursos sobre la escalabilidad. A mí me pidieron que acompañara el proceso de transición y que evitara interferencias con el nuevo enfoque. Fue la primera vez que sentí que me estaban pidiendo que desapareciera sin decirlo. Los signos eran cada vez más claros. Un cliente habitual, don Esteban, propietario de 5 edificios, me llamó indignado. Un muchacho me dijo que ahora sería él quien gestionaría mis inmuebles. ¿Quién es ese? Ni siquiera sabe dónde está el medidor de agua. Yo no supe qué responder. Solo pude disculparme por algo que ya no estaba en mis manos. La fractura cultural ya no era una grieta. Era un abismo. Por un lado, la Solaria que conocía, humana, territorial, de trato directo. Por el otro, la Solaria de Natalia, una empresa que se pensaba a sí misma como un algoritmo inmobiliario. Sin historia, sin raíz. Yo seguía entregando resultados. Mi zona, a pesar de todo, seguía siendo la más rentable. Pero eso ya no importaba. La nueva lógica no premiaba la confianza ni la constancia, sino la adaptabilidad superficial. Y aunque aún no lo sabía, el golpe final estaba a punto de llegar. Lo más doloroso no fue ver cómo cambiaban la empresa. Lo más doloroso fue darme cuenta de que ya no querían que formara parte de ella. El lunes por la mañana, mientras revisaba unos planos con Martín, uno de los pocos asesores veteranos que aún quedaban en el equipo, recibí un correo sin asunto. Solo decía: reunión urgente con recursos humanos y dirección general. Sala C, 11:30. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero no dije nada. Supuse que era otra presentación del nuevo modelo de gestión o alguna redistribución más. Me equivoqué. Cuando llegué a la sala C, ya estaban ahí. Natalia sentada con su habitual gesto impasible.
A su derecha, la directora de Recursos Humanos, una mujer que nunca había cruzado palabra conmigo. Y a su izquierda, un joven abogado que tomaba notas desde antes que yo entrara. Me ofrecieron asiento. No acepté el café. Natalia comenzó con voz suave, casi cordial. Héctor, primero quiero agradecerte todo lo que has aportado a Solaria durante estos años. Has sido una figura clave en el desarrollo de la zona centro-norte. Sabía a dónde iba ese tono. Lo había escuchado antes en otros despidos, pero nunca dirigido a mí. Sin embargo, continuó, estamos en una fase de reestructuración estratégica. El Consejo ha decidido fusionar varias unidades operativas en una estructura más ágil y digital. Eso implica cambios en los liderazgos tradicionales. No usó la palabra despido. En su lugar, repitió frases como transición, nueva etapa, alineación con los retos actuales. Lo que en el fondo significaba que yo ya no encajaba. Tu puesto, como tal, dejará de existir a partir del viernes. Por supuesto, te ofrecemos un paquete de salida acorde a tu antigüedad y contribución. No respondí. Me limité a asentir de forma casi automática. Lo más humillante no fue el contenido de la reunión, sino su duración. En 15 minutos me despojaron de 15 años. Cuando salí de la sala, no volví a mi oficina. Fui directo a la azotea del edificio, desde donde podía ver gran parte de la ciudad. Allí estuve parado, mirando los techos viejos, las ventanas con ropa colgada, los edificios que había ayudado a recuperar, las calles que conocía mejor que las bases de datos que ahora manejaban los nuevos analistas. Más que tristeza, sentí una extraña mezcla de alivio y desconcierto, como si algo hubiera terminado sin que yo lo hubiera aceptado aún. No quise hacer escándalo. Volví a mi escritorio en silencio. Comencé a guardar mis cosas mientras los demás estaban en almuerzo. No dije adiós. No dejé notas. Solo cerré la puerta con la misma discreción con la que la había abierto 15 años atrás. Pero la verdadera sorpresa llegó a bajar al estacionamiento. 3 llamadas perdidas, todas del mismo número. Don Alfredo Gutiérrez, uno de los propietarios más antiguos del barrio Escandón. Un hombre al que había ayudado a salvar su edificio de un embargo hacía años. Lo llamé de inmediato. Atendió con tono urgente. ¿Qué pasó, Héctor? Me acaban de decir que ya no estás con Solaria. ¿Es cierto? Confirme con pocas palabras. Don Alfredo hizo una pausa y luego dijo algo que marcaría todo lo que vendría después. Mira, muchacho, tú no trabajabas para ellos. Ellos trabajaban contigo. Tú eras Solaria para nosotros. Esa misma noche, recibí 6 mensajes más de clientes distintos. Algunos confundidos, otros indignados. Todos con el mismo mensaje entre líneas. No confiaban en los nuevos representantes. Querían hablar conmigo, no con un algoritmo. Y fue en ese instante, sentado solo en mi comedor con la caja de mis cosas a un lado, cuando comprendí que lo que me habían quitado no era un cargo. Era una fachada, porque lo real, lo que nadie podía despedir, era la red que había tejido durante años. Y esa red acababa de activarse. Las horas posteriores a mi salida fueron un torbellino silencioso. No lo anuncié en redes, no llamé a nadie, no envié correos de despedida. Pero la noticia corrió más rápido de lo que imaginé. Al día siguiente, mientras caminaba por la plaza donde solíamos hacer eventos comunitarios, me crucé con Ana Valenzuela, presidenta de una cooperativa de vivienda con la que habíamos trabajado durante años. Me miró con sorpresa, luego con indignación. Me acabo de enterar, Héctor. ¿Cómo es posible que te hayan sacado a ti y manden ahora a esa gente que ni sabe dónde están las calles? Me quedé en silencio, pero su reacción no fue la única. A lo largo del día, comencé a recibir llamadas.
Algunas breves, otras con largos silencios al otro lado de la línea antes de que la voz surgiera cargada de rabia o desconcierto. «No pienso renovar nada con ellos si tú no estás», me dijo don Esteban, el del edificio de Álvaro Obregón. Ya me mandaron a un tal Federico que no distingue una bodega de un cuarto de servicio. Otros fueron aún más directos. «Tú me ayudaste cuando ningún banco quiso financiar mi propiedad», me recordó Carla, una arquitecta que había confiado en mí para lanzar su primer proyecto. «¿Crees que ahora voy a dejar que un tipo con dron venga a decirme cómo rentabilizar mi patrimonio?» Esa noche me senté frente al teléfono, que no dejaba de vibrar. 34 mensajes sin leer, 11 llamadas perdidas, correos con asunto: «Necesitamos hablar contigo, no firmes nada aún, ¿qué piensas hacer?». Lo más impactante no fue la cantidad de reacciones, sino su contenido. Nadie me preguntaba por qué me habían despedido. Nadie me pedía que volviera a Solaria. Lo que todos querían saber era si yo seguiría disponible, no para representar a una empresa, sino como persona, como Héctor. Y ahí comprendí lo que Natalia nunca entendió. Las relaciones no son escalables, no se pueden automatizar. No hay CRM que reemplace las tardes enteras acompañando a un cliente en trámites complejos, ni PowerPoint que sustituya la confianza construida en años de caminar juntos. Esa misma semana, Natalia lanzó un comunicado institucional en redes sociales donde anunciaba una nueva etapa más digital, más eficiente, más conectada al futuro. En la foto, ella posaba junto a su nuevo equipo de jóvenes vestidos con blazers y sonrisas forzadas, frente a un fondo azul con el eslogan «Reconectando la ciudad». Pero la ciudad no respondió. Un colega de la zona sur me escribió en confianza: «Los clientes están cerrando puertas. No quieren firmar nada sin tu opinión». Uno incluso me dijo: «Sin Héctor no hay trato». La gota final fue un mensaje de voz de doña Imelda. «Mi hijo me dijo que ahora los de Solaria quieren que firme una renovación de contrato. Yo no entiendo esos papeles. Mijo, ¿tú me puedes ayudar?». Doña Imelda, que apenas sabía usar el teléfono, había logrado dejarme un audio de 1 minuto. Lo escuché 3 veces, no por el contenido, sino por lo que representaba. Ese mensaje era más fuerte que cualquier despido. Era una llamada de regreso. En ese momento ya no sentí enojo, solo claridad. No tenía un plan, pero sí tenía algo mucho más valioso, una comunidad que aún creía en mí. Y eso, en el mundo inmobiliario, vale más que cualquier inversión externa o campaña publicitaria. Era hora de pensar, no en cómo volver, sino en cómo empezar algo completamente nuevo. La mañana siguiente me desperté antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el cuerpo y la mente se adelantaron al reloj. Preparé café como siempre, pero el silencio de la cocina era diferente. Ya no estaba atado a agendas, juntas, informes ni aprobaciones. Por primera vez en 15 años, tenía un espacio en blanco frente a mí y una pregunta muy concreta en la cabeza. ¿Y ahora qué hago con todo esto que sé hacer? La respuesta empezó a gestarse con una llamada. Llamé a Laura, una vieja amiga y abogada con la que había trabajado en decenas de operaciones complejas. Le conté lo ocurrido, le mostré el contrato de salida, en particular la cláusula de no competencia. Ella lo leyó en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la mirada. «Esto es flojo, está mal redactado. No pueden impedirte ejercer tu experiencia ni tus contactos si no violas directamente sus listas activas. Podemos trabajar con esto». Eso fue suficiente. No tenía intención de vengarme. No era ese el lenguaje. Lo que quería era crear algo que no dependiera de estructuras obsoletas ni jefaturas sin alma.
algo que recuperara la esencia del trabajo inmobiliario como vínculo entre personas, no como guerra de métricas. La idea fue tomando forma mientras hablaba con más antiguos colegas, con arquitectos de barrio, con líderes vecinales que habían perdido la fe en las grandes firmas. Todos me decían lo mismo: si haces algo tuyo, contigo al frente, cuenta con nosotros. Pero no quería montar una inmobiliaria tradicional. Tampoco quería ser un freelance flotando sin dirección. Lo que imaginé fue distinto: una consultora ética, sin jerarquías verticales, donde los clientes eligieran colaborar sin sentirse presionados. Una estructura horizontal, colaborativa, donde yo fuera más un facilitador que un jefe. Esa tarde dibujé en una libreta las primeras ideas. Red de aliados confiables. Sin oficina central, espacio compartido. Proyectos sostenibles, no especulativos. Modelo sinérgico entre arquitectos, vecinos, propietarios y microinversores. Participación, no imposición. Y al centro de todo, la confianza como capital. Esa misma noche le mandé un mensaje a don Esteban. Le pregunté si podía pasar a verlo para intercambiar ideas. Me respondió en menos de un minuto: mañana a las 10. Y trae tiempo porque hay mucho que hablar. Al colgar, sentí algo que hacía meses no sentía: impulso. No rabia, no revancha. Impulso limpio, propio, real. Y comprendí que lo que Natalia y Solaria nunca supieron calcular en sus métricas era esto: que un hombre despedido con dignidad, con una red de confianza genuina, no queda fuera del juego. A veces, solo necesita espacio para reinventarlo por completo. No estaba planeando regresar al sector. Estaba planeando reinventarlo desde sus raíces. Apenas habían pasado 2 semanas desde mi despido cuando recibí un correo inusual. Provenía directamente del presidente del Consejo de Administración de Solaria, Álvaro Mendieta. Asunto: propuesta de conversación confidencial. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Acordamos reunirnos en un restaurante discreto, lejos de las oficinas de la empresa y aún más lejos del alcance de Natalia Corcuera. Álvaro llegó puntual, vestido con sobriedad, sin escolta ni formalismos. Me estrechó la mano con una cordialidad que no recordaba haberle visto en años. «Gracias por venir, Héctor», me dijo mientras nos sentábamos. Sé que lo ocurrido no fue la manera correcta de manejar las cosas. Guardé silencio. Quería escucharlo antes de emitir juicio. «Estamos atravesando turbulencias», continuó. «Algunos de los contratos más importantes se han congelado. Hay resistencia en varias zonas. Los indicadores de confianza vecinal han caído a niveles históricos. Natalia ha hecho cambios agresivos y el mercado no está respondiendo como esperábamos. Me estaba preparando para lo que venía y no tardó en llegar. Queremos que vuelvas como director de Relaciones Comunitarias Estratégicas. Un puesto nuevo, flexible, visible. Serías el rostro de Solaria en las zonas donde ya tienes credibilidad». Traducción: quería mi nombre, mi cara y mis contactos, pero no mi voz, ni mi visión. ¿Y Natalia?, pregunté. «Seguirá como CEO. Tú reportarías directamente al consejo en paralelo. Tendrás tu presupuesto, tu equipo», titubeó. «Pero necesitamos que el mercado perciba estabilidad». Ahí estaba la trampa. No era una oferta de reconciliación. Era una maniobra de contención. Querían usar mi historia como disfraz de cercanía, como escudo ante la caída de imagen pública. Respiré hondo. Por un instante, lo confieso, la propuesta fue tentadora. El salario era el doble del anterior. Me ofrecían autonomía formal y respaldo público. Pero entonces recordé algo que dijo Laura,
la abogada, días atrás. El poder simbólico sin control real es una jaula de oro. Bonita, pero sigue siendo una jaula. Miré a Álvaro y respondí con calma. Te agradezco la propuesta, pero yo ya estoy en otra etapa. No busco un lugar en una estructura que perdió el sentido. Estoy construyendo algo nuevo. No me interesa ser el rostro de un sistema que no cree en lo que yo represento. Se quedó en silencio. No insistió. Sabía que había perdido algo más que un colaborador. Había perdido una oportunidad de redención. Esa noche volví a casa más firme que nunca. El hecho de que me buscaran era prueba de que lo que estábamos iniciando tenía peso. Pero también me recordó por qué no debía mirar atrás. No se trata solo de volver. Se trata de volver con propósito, o no volver en absoluto. Rechazar esa oferta no fue fácil, pero fue necesario, porque lo que estaba por nacer necesitaba total libertad. No podía permitirme volver a una estructura donde mi voz solo sería un eco bien pagado. Al día siguiente de rechazar la oferta de Solaria, me reuní con don Esteban y Carla en una cafetería modesta de la colonia Juárez. Sobre la mesa no había laptops ni presentaciones, solo libretas, plumas y la convicción de que había otra forma de hacer las cosas. Durante horas hablamos sin filtro, de lo que nos hartaba del sector, de los abusos que veíamos normalizados, de las comunidades expulsadas en nombre del progreso. Pero también hablamos de lo que sí queríamos construir. Algo más honesto, más humano, más cercano. Así nació Ramírez y Vecinos. No como una empresa, sino como una cooperativa consultora. No como una marca personal, sino como una red sin rostro único. Yo sería el facilitador, no el jefe. Las decisiones se tomarían por consenso entre aliados, propietarios, arquitectos independientes, activistas barriales, expertos legales y microinversionistas con conciencia social. El primer principio fue claro. Ningún proyecto que implique desplazamiento involuntario será parte de esta red. El segundo, no hay clientes pequeños. El tercero, la rentabilidad debe incluir dignidad, no solo dinero. No tuvimos oficina al principio. Usamos una sala compartida en un centro cultural. El logo fue diseñado por la hija de una vecina. Nuestra primera reunión oficial fue con 3 sillas prestadas y una pizarra de corcho, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto. No contactamos a antiguos clientes de Solaria. No hacía falta. Ellos comenzaron a escribirnos, a pedir reuniones, a enviar mensajes como nos enteramos de lo que estás haciendo. ¿Podemos unirnos? Cada uno de ellos traía no solo un problema técnico, sino un deseo, recuperar el control sobre su espacio sin depender de agendas corporativas. Doña Imelda fue la primera en firmar formalmente como colaboradora, no como cliente, colaboradora, y cuando lo hizo, me abrazó y me dijo, ahora sí siento que estamos construyendo, no vendiendo. En menos de un mes, Ramírez y Vecinos ya contaba con 7 proyectos activos en 3 colonias. Ninguno de ellos con presupuesto millonario, pero todos con impacto real. Ayudamos a un grupo de jóvenes a rehabilitar una vecindad como residencia artística. Orientamos a una comunidad indígena urbana para registrar legalmente su propiedad colectiva. Conectamos a un grupo de jubilados con un fondo ético que financiaba vivienda para adultos mayores. Y todo eso sin un peso de publicidad. Solo voz a voz. Solo porque la gente empezó a entender que si existía otra forma de hacer ciudad. Natalia y Solaria no podían replicar esto, porque lo nuestro no era una estructura, era un espíritu. No se podía copiar ni automatizar. No teníamos inversores, pero teníamos algo más fuerte, la confianza regenerada. La rebelión, entendí entonces, no siempre es ruido.
A veces es una elegancia silenciosa que crece por dentro, sin destruir, solo reemplazando lo que ya no tiene alma. Y lo que más me emocionaba era saber que esto apenas estaba empezando. Apenas 2 meses después de lanzar Ramírez y Vecinos, los ecos del derrumbe comenzaron a llegar. Primero fue un mensaje escueto de un antiguo colega de Solaria. Los contratos con 2 constructoras grandes se cayeron. El equipo legal está desbordado. Luego, un correo reenviado por un amigo en el ayuntamiento. Una solicitud urgente de Solaria para renegociar permisos en zonas donde las juntas vecinales se habían organizado en bloque en contra. Las cifras no tardaron en hacer lo suyo. El boletín trimestral interno de la empresa, al que aún tenía acceso gracias a un antiguo proveedor, hablaba de una caída del 42% en nuevos contratos firmados y un descenso del 30% en confianza de mercado. Los números, como siempre, no mentían, pero lo que realmente dolía no eran las métricas. Era el hecho de que ya nadie creía en lo que Solaria decía representar. Natalia Corcuera aparecía cada vez menos en redes, y los eventos corporativos eran cancelados uno tras otro. La llamada final llegó un jueves por la tarde. Álvaro Mendieta, el mismo presidente del consejo que semanas antes me había ofrecido regresar, ahora sonaba más cansado. Héctor, esto no es una propuesta formal, ni una invitación a volver. Solo necesitamos entender que hicimos mal. Me pidió una reunión. Acepté, no por curiosidad, sino por respeto. Nos encontramos en un salón privado de un club ejecutivo, rodeado de mármol y silencio. Álvaro fue directo. Natalia ya no está. Renunció esta mañana. El consejo quiere explorar una colaboración con Ramírez y Vecinos. No una fusión, lo sabemos, pero tal vez una alianza. Lo miré durante varios segundos antes de responder. Álvaro, esto no se trata de acuerdos comerciales. Lo que construimos no busca replicar nada. Es otra forma de estar en el territorio. Se quedó en silencio, sin argumentos. Lo entendía, lo sabía, lo aceptaba. Esa noche, al volver al espacio compartido donde ahora trabajábamos, le conté a Carla lo ocurrido. Ella solo sonrió. Sabíamos que vendrían tarde o temprano. Pero aquí no hay sillas vacías para sus trajes. Y tenía razón. Lo que se desmoronó no fue solo un modelo económico. Fue una forma de entender la ciudad que ya no conecta con lo humano. Y en ese vacío, lo nuestro comenzó a florecer. Hoy camino por los mismos barrios donde alguna vez fui simplemente un agente más. Pero ya no represento una empresa, ni respondo a un directorio. Represento algo más fuerte. La confianza que sobrevive al poder, la dignidad que no se negocia y los vínculos que no se compran con métricas. Nunca quise protagonizar una de esas historias de venganza, llenas de rabia y destrucción. Lo mío fue otra cosa. Una reconstrucción silenciosa, paciente, tejida con la misma delicadeza con la que se conocen los nombres de los vecinos y se respetan las memorias de un edificio viejo. Porque, a veces, lo que parece un final es solo el espacio que se abre para algo más honesto. No me echaron de una empresa. Me liberaron de una estructura que ya no creía en lo que yo sí seguía creyendo. Y en esa libertad, encontré algo que el poder nunca podrá entender. Que lo humano, cuando se organiza, no se detiene. ¿Te ha pasado algo así? Déjalo en los comentarios con solo 5 palabras. Esto me pasó a mí. Si te llegó esta historia, compártela con alguien que aún cree que lo justo, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y si quieres más historias como esta, ya sabes qué hacer. Nos vemos en la próxima.